Unidos, Dios le dijo, ten cuidado de no perder tu fuego cuando llegues a Estados Unidos. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Ruach HaKodesh. Eres impresionante en este lugar y estamos comenzando. Mi invitado, Ramin Parsa, fue criado bajo un régimen islámico. Ramin, cuéntame algunos de tus primeros recuerdos y cómo era la vida bajo un liderazgo tan opresivo. Irán es la antigua Persia, y Persia fue la nación que ayudó a los judíos hace 2500 años a través de Ciro el Grande. Y adelantándonos cuando el Islam apareció en el año 600 después de Cristo, tomaron el control de Irán, todo el Medio Oriente y el norte de África. Y básicamente forzaron a los iraníes a que se convirtieran al Islam. Y muchas veces a lo largo de la historia tuvimos altibajos con los regímenes islámicos, llegando al poder, cayendo, hasta 1979, cuando un régimen islámico llegó al poder y el Shah, el rey de Irán, fue el último monarca y fue reemplazado por el Ayatolá, con un régimen islámico gobernado con la ley islámica, y la vida se volvió difícil para las personas. Ejecutaron a decenas de miles de personas, personas importantes que tenían trabajos muy importantes. Fueron asesinados y ejecutados. Millones huyeron, tal vez 8 millones de personas han huido de Irán desde el comienzo de la revolución. Justo después de la revolución hubo una guerra con Irak. 1 millón de personas murieron en la guerra. Así que esta gran economía, la economía persa, colapsó y el régimen causó guerra y destrucción en tan solo un año. La nación quedó destruida. Así que nací en esa situación, nací en medio de la guerra con Irak. Y todavía recuerdo, podía escuchar las sirenas y los bombardeos. Pero crecí bajo la rigurosa ley Sharia. Escuché cosas malas sobre los judíos basadas en enseñanzas islámicas. Las enseñanzas islámicas dicen, mata a los judíos y cristianos, no seas amigo de judíos y cristianos. Y crecí en ese ambiente. En la escuela todo era islámico. En nuestros libros de texto teníamos caricaturas de soldados israelitas matando a bebés palestinos y a los bebés llorando, por supuesto. Era un dibujo de caricatura, no era real. Pero querían sembrar la semilla del odio en nuestros corazones hacia los judíos e Israel. Y crecí en ese ambiente cuando tenía 10 años, iba a la escuela, o tenía 11 años. Vi con mis ojos a gente siendo ejecutada y lloraban en medio de la calle. Y por semanas estuve traumatizado. Tenía muchas pesadillas, no podía comer, estaba completamente traumatizado viendo gente morir frente a mí y yo era un niño. Vi eso y me decían que eran infieles, que eran criminales, gente malvada. Hasta que me pasó a mí, cuando tenía 16 años, fui arrestado y torturado por el régimen islámico en Irán sin ninguna razón. Iba a una boda y estando en un auto, algunas personas en el auto iban bebiendo alcohol y según la ley islámica está prohibido tener alcohol, comprarlo, venderlo, beberlo o poseerlo. Y mi único crimen fue estar en ese auto. Nos llevaron a confinamiento, nos quitaron la ropa y nos dejaron desnudos. Me tiraron agua fría y comenzaron a golpearnos con un cable eléctrico, torturándonos desnudos, mirando hacia la pared. Hola, Sid Roth aquí. Los libros de texto teníamos caricaturas de soldados israelitas matando a bebés palestinos y a los bebés llorando, por supuesto. Era un dibujo de caricatura, no era real. Pero querían sembrar la semilla del odio en nuestros corazones hacia los judíos e Israel. Y crecí en ese ambiente cuando tenía 10 años, iba a la escuela, o tenía 11 años. Vi con mis ojos a gente siendo ejecutada y lloraban en medio de la calle. Y por semanas estuve traumatizado. Tenía muchas pesadillas, no podía comer, estaba completamente traumatizado viendo gente morir frente a mí y yo era un niño.
Vi eso y me decían que eran infieles, que eran criminales, gente malvada. Hasta que me pasó a mí, cuando tenía 16 años, fui arrestado y torturado por el régimen islámico en Irán sin ninguna razón. Iba a una boda y estando en un auto, algunas personas en el auto iban bebiendo alcohol y según la ley islámica está prohibido tener alcohol, comprarlo, venderlo, beberlo o poseerlo. Y mi único crimen fue estar en ese auto. Nos llevaron a confinamiento. Nos quitaron la ropa y nos dejaron desnudos. Me tiraron agua fría y comenzaron a golpearnos con un cable eléctrico, torturándonos desnudos, mirando hacia la pared, haciendo sentadillas. Y si no podías hacerlo más, si no hacías sentadillas, te golpeaban. Nos encerraron en un cuarto sin comida ni agua, sin baño. Fue una probadita del infierno. Y ahí fue exactamente cuando, al salir de la prisión, comencé a cuestionar al Islam. Pensé, ¿qué tipo de religión es esta? ¿Qué tipo de justicia es esta? Mi madre dijo, no, el Islam es bueno, pero ellos lo hacen ver mal, los radicales. Dije, está bien, entiendo. Comencé a estudiar el Corán y la Hadith, pero esta vez profundamente para ver cuál es el mensaje. ¿Cuáles son las cosas que el régimen iraní hace según el Islam o contrario al Islam? Y comencé a leer el Corán y la Hadith porque somos persas, no hablamos árabe, no entendemos árabe y solo leemos el Corán y oramos en árabe para obtener puntos para ir al cielo. Pero esta vez comencé a leer la traducción y vi tantas cosas malas en el Corán, en la Hadith, hablando de matar a los judíos, a los infieles, decapitarlos. Y estas son las cosas que escuché. Y no pude aceptar o creer que esta ideología viniera del Dios que hizo las estrellas, la luna y el sol, y todo lo que hay en el mundo. Así que perdí mi fe en el Islam gradualmente, pero al mismo tiempo sabía que había un Dios. Por la noche, mientras dormía, en Irán, vivía en el sur de Irán, en Shiraz. Dormíamos afuera en el patio trasero, miraba a las estrellas para dormir, miraba las estrellas y me hacía preguntas de adolescente. ¿Quién hizo todo este mundo? Si no hay Dios, entonces, ¿quién hizo este mundo? Si hay un Dios, ¿quién es Él? Pero sabía que no era Alá, no era el Dios del Corán y la Hadith. Ramin, a los 19 años estabas cambiando los canales de televisión. Aquí lo llamamos hacer zapping. ¿Y qué viste? Cuando tenía 19 años cambié de canal y encontré un canal en el que hablaban de Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y pensé, esto es demasiado bueno para ser verdad, porque cuando era musulmán me dijeron que Jesús no murió, que no es el Hijo de Dios, que no resucitó de entre los muertos, que no es el Salvador. Así que cuando escuché esta versión, que se trataba de lo mismo, la rechacé. Pero una semana después volví a encontrar el mismo canal. Escuché sobre Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz y resucitó de entre los muertos. Otra vez pensé no, porque era hostil hacia la religión en general debido a mi experiencia con el Islam. Pero volví a escuchar por tercera vez que Jesús es el Señor, que es el Mesías, que me ama, que murió por mí, que resucitó de entre los muertos. Y en ese momento dije, Jesús, si esto es verdad, tuve una conversación genuina con él. Dije, si esto es verdad, si realmente eres el Hijo de Dios, si moriste por mí en la cruz, si resucitaste de entre los muertos, te pido que entres en mi vida, muéstrame, quiero que me muestres, quiero que me lo pruebes. Y no fue de manera orgullosa y arrogante, fue genuino. Quería conocer la verdad por mí mismo. Y en el momento en que dije eso, sentí un calor en mi mano. Recorrió todo mi cuerpo. Empecé a temblar y a llorar. Sentí un amor que nunca había sentido antes. Sentí una paz que nunca había sentido antes. Sentí que se me quitaba un peso muy grande de los hombros. Comencé a sentir amor, incluso por las personas que me golpearon y torturaron. Comencé a perdonar a todos, a cualquiera que me hubiera lastimado. Y sentí este amor sobrenatural. Sentí la presencia de Dios en mi habitación. Y fui completamente transformado. Estaba lleno de amor. Comencé a hablar en lenguas. Salían palabras de mi boca. No sabía lo que decía, pero me sentía bien. Fui a visitar a mi mamá, vivíamos separados. Fui a visitarla y en el momento en que mi madre me vio dijo, ¿qué te pasó? Yo dije, ¿por qué? Me dijo, tu rostro está radiante, porque antes estaba enojado, triste, amargado, deprimido. Y esta vez me vio sonriendo, vio un resplandor de luz sobre mi rostro y le conté lo que me pasó. No tuvo una reacción negativa, ya que Dios me había ayudado y mi madre sufría de una enfermedad crónica.
Y ni siquiera sabía cómo poner mis manos sobre mi madre. No sabía que tenía que orar en el nombre de Jesús, porque cuando era musulmán oraba 5 veces al día y clamaba a Alá. Ni una sola vez no respondió, pero en el momento en que dije el nombre de Jesús, Él se presentó en mi habitación, me tocó, me salvó. Supe y tenía la certeza de que Él me escucha. Así que puse mis manos sobre mi madre, oré en el nombre de Jesús, y mi madre se sanó de esta enfermedad crónica que los médicos decían que era peligrosa. Mi madre fue sanada y hoy sigue bien. Ramin es un ex musulmán y ahora está guiando a muchos judíos y musulmanes hacia Jesús, demostrándoles grandes milagros. Vuelvo enseguida. El amor de Ramin por Jesús lo impulsó a dar testimonio a los musulmanes. Por seguridad, huyó a Turquía. Luego fue deportado a Estados Unidos. Ramin, ¿qué te dijo Dios mientras te dirigías a los Estados Unidos? Sid, cuando me convertí en creyente de Yeshua, de Jesús, estaba lleno de fuego. Caminaba con Él, hablaba con Él todo el tiempo. Tenía esta relación íntima con Jesús a través del Espíritu Santo. Cuando iba rumbo a Estados Unidos, en el avión, esa emoción se convirtió en preocupación. El Espíritu Santo me dijo, ten cuidado en Estados Unidos, no pierdas tu fuego. Y no entendí lo que me dijo porque pensé que eran una nación cristiana. Creía que todos en las calles leían la Biblia. Todos estaban orando en lenguas. Era mi primera vez en Estados Unidos. Y después de unos meses entendí lo que me quería decir. Vi a personas tomando el cristianismo como parte de sus vidas o como una religión más. Algunas personas ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera van a la iglesia y cuando van es conveniente. Y veo a personas perdiendo su vida en el Medio Oriente por ser cristianos. No te aplauden y a veces te echan de la casa, te rechazan. Incluso en muchos casos te meten en prisión, te matan, te torturan. Y aquí en Estados Unidos, el Señor me habló para que mantuviera mi fuego, para permanecer. La gente me creía loco porque estaba hablando con la gente acerca de Jesús. Salía a los hospitales a orar por las personas enfermas, piso por piso, recorriendo hospitales, cuarto por cuarto, compartiendo mi testimonio, orando por ellos. En una ocasión oré por un hombre que había perdido su pierna debido al alcohol. Fui a su habitación y dije, soy de Irán, era musulmán, y creo en Jesús, ahora soy cristiano. ¿Puedo compartir mi historia contigo? Él aceptó a regañadientes. Comencé a contarle mi historia, justo como lo hago contigo. Y al terminar, él dijo, sí, quiero entregar mi corazón a Jesús. Oré con él y su hija comenzó a llorar. Dijo, hemos orado 16 años para que se convierta en creyente. Y fue necesario que Dios trajera a una persona de Irán para compartirle el evangelio y hacerlo creyente. Así que Dios está obrando. Y los milagros son para hoy. Dios sigue haciendo señales y maravillas. Ramin, ¿cómo conseguiste tal amor por el pueblo judío en Israel exactamente? Quiero decir, crecer en una cultura donde constantemente te dicen que los judíos son tus enemigos, maten a los judíos, odien a Estados Unidos, crecer con ese tipo de odio. ¿Cómo se revirtió a ese amor? Fue el amor de Dios, Sid. Cuando comencé a leer la Biblia, comencé a leer primero el Nuevo Testamento porque en Irán es ilegal. Eventualmente lo encontré en línea y comencé a leerlo. Y los primeros 5 capítulos del libro de Mateo me hicieron llorar y llorar porque vi el contraste de Jesús diciendo, ama a tus enemigos, ora por ellos que te odian y te maltratan. En contraste con lo que escuché en el Islam de matar a tus enemigos y a aquellos que no creen en el Islam. Y cuando vi el amor del Mesías, la guerra que era muy sobrenatural, era simple. Eso me conmovió y más tarde comencé a leer el Antiguo Testamento y cuando lo leí vi que mis propios reyes, los reyes persas, ayudaron a los judíos. Ciro proclamó que Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero de Esdras, capítulo 1. Leí que Darío, después de la guarida de los leones, con Daniel, proclamó que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero, que todos deben temerle. Luego leí en el libro de Esdras sobre Artajerjes. Dio regalos de sus tesoros para la casa de Dios en Jerusalén. Y claro, Jerjes, el esposo de Esther, fue un persa que en realidad salvó a los judíos debido a la oración de Esther y Mardoqueo. Pero cuando leí esas cosas de mis ancestros, ayudando a los judíos y amándolos, ayudándolos, nací a una hora de distancia de donde está enterrado Ciro, donde está enterrado Artajerjes.
Cuando vi el amor de mis reyes persas, mis ancestros, por los judíos, comencé a tener ese mismo amor, y no solo eso, comencé a darme cuenta de que mi Salvador, el Mesías, es judío. No sabía que él era judío cuando yo era musulmán. Pensaba que Jesús era árabe, que era musulmán. Pensábamos que ellos eran de la misma familia, pero me di cuenta de que Jesús es el Señor del cielo, el Espíritu vivificante que vino en carne, que dio su vida por mí. Y Sid, fue sobrenatural, fue tan asombroso entender el amor del Mesías. Cuando me di cuenta de eso, era un chico roto, un musulmán deprimido, y que el rey de los judíos entrara en mi humilde morada para salvarme, eso me dice mucho, mucho sobre Jesús. Y él puso un amor en mi corazón por el pueblo judío, que nos dio la Biblia, los profetas, los oráculos de Dios, y nos dio al Salvador, el Mesías. Realmente llevó esto lejos. Amaba tanto a los judíos. Cuéntame sobre tu esposa y dónde vives. Yo conocí a mi esposa en 2020. Ella es judía israelí. Nos conocimos y sentimos amor por Israel. ¿Y quién podría haberlo hecho? Solo Dios pudo haberlo hecho, que un iraní ex musulmán y una judía israelí ahora se unieran. Y ahora sentimos el deseo de ir a Israel. Ella nació y creció allí en Jerusalén. Y nos mudamos aquí para ayudar a la nación de Israel. Y nos mudamos aquí en marzo de 2023. Y solo unos meses después tuvimos esta guerra. Comenzamos a ayudar al pueblo judío y a testificarles. Y pueden ver, esto es una señal y un milagro de que un iraní ex musulmán ahora esté aquí ayudándoles, orando por ellos y amándolos. Y ven el amor de Dios, que es sobrenatural. Tú ilustras esto con tu propia vida y el amor de Dios. ¿Cuántas personas judías que debido a lo que sucedió recientemente ni siquiera tienen un hogar, los alimentas? Sí, por ahora estamos alimentando a 1,500 israelíes todos los días. Hemos alimentado alrededor de 37,000 israelíes. 37,000 comidas para alrededor de 1,500 israelíes cada día, desde el comienzo de la guerra. Y cuando ellos vienen a la cocina, ven que trabajamos, cocinamos, empacamos. Y cuando escuchan mi historia de que soy iraní, que solía ser un enemigo, de un país enemigo, ahora está aquí, cocinando para ellos, limpiando, dándoles comida, ven que esto es una señal. Y ni siquiera tengo que intentar compartir con ellos. Me preguntan, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estás haciendo aquí? Es una prueba abierta para compartir mi testimonio con ellos. Hay un rabino que se asegura de que la comida sea kosher. Y al escuchar mi historia se conmovió tanto que dijo, quiero tomarme una foto contigo. Quiero mostrarle este video a mi esposa. Quiero compartir con ella que conocí a un iraní que ahora ayuda a Israel y le da esperanza de que no todos lo odian. Ahora millones de personas en Irán dicen, vengan a Yeshua, al Mesías, y comienzan a tener amor por el pueblo judío. En el Medio Oriente, las personas que más aman a Israel son los persas, los iraníes, porque están despertando a su herencia nacional y millones de iraníes están viniendo al Mesías. Es la iglesia que más crece en el mundo. La iglesia subterránea está floreciendo. Millones están viniendo a Jesús. Se dan cuenta de que el Islam es una mentira y están viniendo al Mesías de Israel, el rey de los judíos. Está bien. Dios te advirtió cuando llegaste a Estados Unidos. Por favor, asegúrate de no perder tu fuego. Quiero que ores una pequeña y sincera oración por todos los que están viendo. Voy a guiarlos. Ahí está bien. Hola. Acabamos de ver un video de un musulmán que ama a los judíos. Vamos a poner el link. No se monetiza en YouTube, pero espero que lo podemos subir por si Dios te habla algo, que lo compartas con alguien. Si un musulmán ama a un judío, la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros es, ¿yo qué debo de hacer? Pregúntale a alguien, ¿y yo qué debo de hacer? O mejor aún, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Nada más para entrar en el concepto, Abraham tuvo 8 hijos. El primero fue el hijo que le dio a Agar, que se llama Ismael, de donde viene toda esta línea de esta gente de la que él está hablando, que él era de ahí con esa creencia.
Y después con Sara, pues tiene a Isaac, que es el hijo de la promesa. Desde ahí empezó el problema de odio entre los musulmanes y los israelitas, o posteriormente lo que ahora se dice el pueblo judío. Abraham tuvo otros hijos más con Setura. Tuvo a Simram, tuvo a Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá, que puedes ver en Génesis 25. Solamente, porque quiero ser breve, porque yo quería que asimilaran el video, que vean que es muy fuerte el problema que ha habido, que sepan el origen, tiene más tiempo que lo que Jesucristo vino aquí a la tierra. Desde hace muchos años atrás está este problema de que los musulmanes odian a los judíos. Pero solamente de 1948 para acá, ¿habrá aquí alguien que nació antes de 1948? O sea, no tenemos ni siquiera el concepto. Algunos aquí saben de Disneylandia. Ah, sí, Disneylandia, ¿verdad? Algunos dicen ahora Pixar. Ah, sí, Pixar. O antes decíamos, ¿juegas Atari? Y algunos aquí, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Verdad? O simplemente lo que traes ahí en la mano. Mami, ¿tú no usabas celular? ¿Y cómo vivías? Entonces, es tan corta nuestra historia que a mí la verdad me impactó el video de este hombre por lo que estamos haciendo. ¿Qué estoy yo haciendo? Él se cambió de nación junto con su esposa para ir a servir al pueblo judío. Sin decir, ¿y allá me van a dar trabajo? ¿Y cuáles van a ser mis prestaciones? ¿En qué horario voy a estar? ¿Alguien va a resolver lo económico? Cuando tú tienes un llamado de Dios, tú tienes que tener la certeza de eso. Y si tú tienes la certeza y empiezas a caminar en eso, Dios te va a dar la provisión, lo que tú necesites. De 1948 para acá, el pueblo de Israel ha tenido guerras, y la primera eran Egipto, Irak, Líbano y Siria y Transjordania contra Israel. En la segunda, en 1956, eran Francia, Israel y Gran Bretaña se unieron por primera vez para luchar contra Egipto, que la traía contra Israel. Hablamos de que Israel es un pedacito de país comparado con cualquiera de todos estos. En 1967, la Guerra de los 6 días, Egipto, Siria y Jordania contra Israel. 1963, la Guerra de Yom Kippur, Egipto, Siria, Irak, Jordania y Rusia contra Israel. 1982, 1983, ¿quién nació antes de esto? Levante la mano nomás para ver, ya hay alguno que otro, ¿verdad? Y sabían de la guerra que le hicieron a Israel, Líbano, Siria contra Israel. Entonces, yo creo que esto es una continuación de los que estuvieron aquí la semana pasada, de que hablamos del tema de quién te ayuda cuando estás en dificultad. Hasta ángeles nos puede poner Dios a los cristianos, ¿sí? Para sacarnos de las pruebas. Y vimos, ¿me pasan las diapositivas? Este es el emblema de Israel y el emblema de Persia, lo que ahorita se conoce como Irán. ¿A qué sigue? Y esto, como les decía, es un conflicto que tiene muchísimo tiempo. Los musulmanes, su mezquita principal es este cuadro que ahorita les van a poner, en donde ahí van, todo mundo tiene que ir a esa mezquita una vez al año. Todos los que creen en esa religión. De donde estén en el mundo, pagan un viaje para ir ahí. Mínimo una vez al año. Israel, me pasas la que sigue, no tiene el templo porque los gobernantes de los musulmanes destruyeron sus 2 templos. Lo único que les queda es la pared, ahí donde los ves que parecen como hormiguitas, porque el domo de la roca que está atrás
no tiene dueño al 100%. Los judíos no quieren entrar porque ahí hay musulmanes, y los musulmanes no dejan entrar a otros más porque también, al igual que los judíos, dicen, son pelusa. Tú como turista, pues como comprenderás, menos te dan el acceso ahí. Al menos que hables un poco de el idioma de ellos y te parezcas a ellos y te infiltres, pero si te cachan, pues ve tú a saber qué te va a pasar. Entonces, la que sigue ha sido un pleito no solamente en las creencias, sino en el territorio. No solamente eso, también en las costumbres. Aquí tenemos una pareja de Persia, o de lo que es de Irán. Las costumbres, las parejas de ellos son muy radicales en relación a las costumbres de los judíos, que es la que sigue, que es esta pareja, son judíos ortodoxos. Incluso, ¿me pasa la que sigue? Incluso se hizo una película en Netflix sobre esta pareja, pero no es el caso hablarles de ello, sino que lo que quiero es que vean que están totalmente distanciados por sus creencias, sus costumbres, sus raíces, hasta por los territorios. Sin embargo, como decía este musulmán, Ciro, el rey de Persia, que lo hablamos curiosamente hace una semana, ¿verdad? Como dijo este hombre, ayudó al pueblo de Israel para que se cumpliese, dice, la palabra de Dios. En Esdras 1:1, ¿me pasa la que sigue? Porque dice que Dios despertó, ¿se acuerdan? Despierta, dile al de al lado, despierta. Despertó al espíritu de Ciro. Ahí en Esdras 1 se ve, despertó para que le edificara la casa a Dios, ¿sí? En Esdras 1, del 1 al 7, ahí ven todo esto, que muchos estaban a sus alrededores y ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, y yo estoy esperando que aquí Dios empiece a poner lo mismo para que entremos a la tierra prometida y que sea el Espíritu de Dios el que convenza a la gente. El rey Darío, también lo habló a él, dice que en Daniel había un espíritu superior y que el rey pensó en ponerlo incluso sobre todo el reino. Pero este rey Darío hacía lo que Daniel, que era judío, le decía. Entonces, sí es cierto lo que dice este musulmán cuando se enfrenta que en las escrituras, pero también en las escrituras que ellos tienen en sus libros de las indicaciones que les dejó el que ellos creen que es Dios, ¿verdad? Resulta que ahí también dice lo mismo. O sea, la historia se compagina de la que él leyó, de lo que le enseñaron cuando era niño en esa religión en donde estaba con los musulmanes, a lo que vio que dice la Biblia acerca de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y por eso es que dijo, espérame, ya no rima esto. ¿Qué pasó? Y empezó a cambiar su manera de pensar. Y la que sigue, en Artajerjes también vemos en Esdras, en el 2:68 y 69, que la gente hacía ofrendas voluntarias en el tiempo de él para edificar la casa de los israelitas. Así también como en Jerjes, que también fue el rey que vimos anteriormente, que se llamaba Asuero, es Jerjes primero, en donde le dijo a la reina Esther era una judía, que le dijo, aunque sea la mitad del reino te será otorgada si tú me lo pides. El favor de Dios estaba con ese pueblo, así como nosotros también podemos tener el favor de Dios como hijos de Dios. Pero el asunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué estamos haciendo con relación al pueblo de Él? ¿Qué estamos haciendo con relación a lo que podemos nosotros hacer aquí? Porque Jesús, hablando de nosotros, de lo que sabemos, nos dejó indicaciones. ¿Qué estamos haciendo o qué debemos de hacer nosotros? En Lucas, en el capítulo 3, del versículo 10 al 18, dice qué debemos de hacer.
Se los dejo para que lo lean en casa. Pero en pocas palabras, él resumió los mandamientos porque él vino y estaba entre el pueblo. ¿Me pasas la que sigue? Él se sentaba con los publicanos, se sentaba y ayudaba a una que había sido prostituta, se sentaba con gentes que no eran judíos, de tal manera que abrió las buenas nuevas para los gentiles. Y los gentiles de aquel tiempo hasta nuestra fecha somos nosotros, y todos los que no fueron judíos no eran griegos ni romanos. ¿Qué hizo Jesús? Hablaba de las buenas nuevas, sentaba a la mesa con un grupo de gentes. Si un musulmán cambió toda su manera de pensar, cambió toda su ideología, empezó no solamente a cambiar su manera de pensar, sino su hacer, y dejó de hacer lo que estaba haciendo para amar a un pueblo que se supone que ha sido no solamente enemigo de tus padres, de tus abuelos, tatarabuelos, y síguele en tu descendencia. Si ese hombre, Dios le puso eso de amar a los judíos y dejar su vida y servirle a los judíos, mi pregunta, la que yo me hice cuando estaba viendo todo esto es: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será posible que no podamos abrir la casa para que un necesitado, que sabemos que hay necesidad, escuche las buenas nuevas? ¿Será que no podemos tener tiempo para ir a los hospitales o a las cárceles y llevarle las buenas nuevas a la gente? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón para que de repente, porque decimos, no, es que Dios me ama, así, sí, puro de allá para acá y de aquí para allá? No, Dios me va a escuchar mi oración. No, Dios dice que yo le pida y yo le pediré. O sea, siempre es, o sea, si fuéramos cohetes tendríamos una feria todos los días, ¿verdad? De las peticiones que hacemos siempre. ¿Y qué de aquí para allá? Todo queremos de allá para acá. Entonces la vida de este musulmán, créanme lo que me le impactó, porque simplemente en estos 2-3 días que fui al hospital en México, te los digo con mucho dolor, hay un paciente que me llamaron para ver si le hacía una endoscopía y una colonoscopía, y me dijo un doctor, ya había yo salido del hospital, pero los muchachos me dicen, doctor, es que usted es el único que sí nos contesta. Pues sí, les digo, porque siento un compromiso con los pacientes, ¿verdad? Pero ya salí. No, sí, ya sé, nomás para que esté enterado y ahí cuando pueda. Yo sé que a lo mejor ni le va a hacer nada, y se los digo textualmente como me estaba diciendo el muchacho, yo sé que a lo mejor ni le va a hacer nada porque ya sé que no está en las condiciones, pero pues quería que usted supiera. Entonces, ya que fui, me presentó el caso y es un señor de 55 años, con cáncer en la próstata, con metástasis en los pulmones, en el corazón, en los ganglios linfáticos, con una hemoglobina de 5.5, amputado de una pierna. Un hombre necesitado. Y entonces, cuando me lo presentaron, mandé llamar al familiar y tristemente me empezó a decir, no se preocupe, doctor, mire, ya sé que a lo mejor ni le va a hacer nada. Entonces yo lo que le quería explicar era la condición. Le dije, no, espéreme. Mi obligación es atender que un doctor de otra especialidad quiere ver si yo puedo hacer algo para poderle ofrecer algo a su familiar. No, pero ya vi, hoy llegué y ya vi la tomografía. Está invadido mi papá. Y no se preocupe, no es el primero. Yo ya me sé esa historia. Así murió mi hermano, así murió mi mamá, así murió mi prima. Ya me la sé, no se preocupe. O sea, ya no, tanto problema, ya no tiene ni dolor. Yo estaba tratando de ver cómo explicarle qué es lo que querían y por qué no se podía hacer, pero que el especialista que lo metió al hospital era el que le tenía que dar la información
de cuál es el pronóstico. En el pronóstico estamos hablando cuánto tiempo le queda. No, doctor, mire, si me hace el favor, ya nomás con que le transfundan la sangre y me lo llevo. Ya no quiero ni que lo pique. Eso no fue lo triste para mí. Lo más triste es que dije yo, ¿a quién le hablo ahorita para que venga y ore por él? Porque yo ya no voy a hacer el conducto. O sea, conmigo ya había dicho, usted nomás ayúdame que hagan esto, y ya casi no quería ni hablar conmigo. Y ahí es donde como capellanes, ahí es como hombres y mujeres de Dios, podemos ir a los necesitados. Y yo dije, ¿quién vendría? Si la mayoría de la gente ya está de vacaciones, física y espiritualmente. Y a veces los invitamos a un taller y están ocupada la gente, para capacitarnos para ir a esa gente y ayudarle. ¿Qué hay en nuestro corazón que a veces simplemente hasta con la pareja podemos tener un malentendido o decir unas palabras y ya no quiero saber nada de ella o ya no quiere saber nada de mí? No se diga un familiar si te dice fuchi, ya no me gustó, ya no quiero. Y este musulmán deja su vida, Dios le pone con la mujer adecuada, porque fue un sentir de los dos y están respondiendo a un llamado. Si un musulmán, por eso es donde aquí viene la importancia, por eso les quise poner todo el concepto, si un musulmán ama a un judío, que lo que más esperaría es que no quiere saber ni verlo en pintura, y Dios pone ese amor en él, yo quisiera que pidiéramos eso. Y ya hemos hablado de que necesitamos el amor de Dios. Pero ¿qué voy a hacer aquí? Créanme que yo siento que hago poco. Quisiera que hiciéramos más. Quisiera que pudiéramos tener así alguien que diga, no, yo voy, yo tengo pasaporte, yo tengo el tiempo, yo voy. Porque a lo mejor mañana ya no va a estar ahí en el hospital. Y a lo mejor pasado mañana ya no va a estar aquí en la tierra. ¿Y quién le compartió? El pastor Oscar va a todos esos lugares. Y hay gente que ha levantado juicios sobre él, sin siquiera saber a lo que se arriesga, lo que ha hecho, cuántos años tiene sirviendo de esa manera. Y tratamos de ver, pero mira, el pastor no es tan bueno porque mira. Jesús buscaba en los discípulos que despertara el espíritu para que no te estorbe la carne. Yo creo que yo he hecho poco. He hecho algo. Pero ahora que me decía el doctor con el que fui a Colombia, me decía, doctor, si nos abren la puerta en Argentina y en Brasil, ¿usted me acompaña? ¿Como para cuándo estamos hablando? ¿Al próximo año? No, me dice, lo más pronto que se pueda.
Ups. ¿En qué piensas tú? Yo en lo primero que pensé, dije, bueno, la economía, bueno, voy a tener que pedir permiso en uno de los hospitales. Pues en el otro cierro y pues no tengo entradas, pero pues Dios me dará de alguna otra manera. Pero es tiempo que no voy a estar con mi familia. Quiero abrazar a mi nieto, a mi nieta. Quiero estar con mi hijo, con mi hija, con mi yerno, con mi nuera. Quiero comer y estar tranquilo y en paz. Y en otros lugares la gente se está yendo sin conocer del amor de Dios. Si un musulmán puede armar a un judío, ¿qué puedo hacer yo aquí? Porque está muy claro lo que dijo Jesús. Y con esto quiero terminar. Lo dejó sencillo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un pastor que me llevó de donde compartí el domingo ¿cómo se llama? Cartagena. Y yo no sabía que era pastor, sino que era una pareja que yo les había dado una palabra. Yo les había dicho: a partir de hoy Dios les da a los dos lo que necesitan para que ustedes lideren un grupo de parejas. Yo no sé dónde ni no sé cuándo, pero a partir de hoy reciban lo que necesitan para levantar a esas parejas. Se tiraron al suelo y se pusieron a llorar. Yo no los conocía. Y luego fueron los que me llevaron en su carrito que no tiene aire acondicionado y les daba pena que tenían que ir con las ventanas abiertas. Y en el camino me dijeron: mire, doctor, la palabra que Dios me dio hace un año es la que usted dio. Ay, qué bueno. Yo siento que es una confirmación del llamado que tenemos mi esposo y yo. Le dije: sí. ¿Y cuál es tu llamado? Vamos a ir a abrir una congregación a 25 minutos de aquí. No tenemos nada más que una señora que dijo que ella va a abrir su casa. Y nosotros vamos a ir. Ya fuimos 3 veces, ya sabemos dónde es la casa, ya sabemos que la señora sí quiere abrir su casa. Y la próxima vez, pues vamos a ver, porque dice que ya juntó 20 gentes. Wow. Y luego, no, pues la semana pasada nos acaban de ordenar como pastores. Uy, qué bien. Les dije: pues yo voy a estar orando por ustedes y le voy a decir a mi esposa. Me mandó un mensaje. Dice que ya tiene las 20 gentes, pero que no tiene ni una silla para donde sentarlos. Porque en la casa de la señora nada más hay 2 sillas. La de su esposo, que ya falleció, y la de ella. Me dijo: ¿cómo me podría ayudar? Y a los 10 minutos me habló, me puso otro mensaje: pastor, perdóname por haberme atrevido a pedirle, pero es que en mi desesperación, que yo sé que es, hoy, que voy a ir para allá, sé que no va a haber sillas. Perdóname por haberme atrevido a pedirle, le pido una disculpa. Y le puse lo siguiente, le dije: no te preocupes, Dios te va a suplir, solo créele, y si Él te dijo, Él te va a ayudar, pero tenemos que dar pasos de fe. Y le platiqué lo que le pasó a un pastor.
Ese pastor me dijo, doctor, yo fui a 100 congregaciones, visité 100 congregaciones. En las 100 congregaciones me dijeron que era una palabra de Dios, que estaban en victoria cuando yo fui. Y cuando tuve la primera necesidad, se me ocurrió. Por eso les digo que las ocurrencias, póngalas primero a un lado, ¿verdad? Se me ocurrió, le voy a hacer una carta a los 100 pastores para que me ayuden para resolver el problema. Y le dije a él, ¿sabes cuánta gente lo ayudó? ¿Cuántos? ¿6? ¿Quién dijo 6? ¿Ah? Nadie. 0. ¿Saben cuántos le escribieron para decirle, vamos a orar por usted, pastor, para que Dios le supla su necesidad? ¿Saben cuántos le escribieron? Nadie. Y a veces parece que estamos en un desierto donde nadie te ayuda y te sientes solo. Y le dije a este pastor, no te preocupes, porque así empezamos mi esposa y yo. Pero si tú eres fiel a tu llamado, Dios te va a bendecir. Y yo creo que así gente como este musulmán que deja todo, no es para ahorita, sino para lo que viene, donde Dios lo va a bendecir. Él pidió, ayúdame, Señor, ven a mí, pon tu amor en mí. Y hoy es lo que quiero que tú pienses. Si un musulmán amó a un judío, ¿yo qué tengo que hacer aquí en el valle? Que tengan buena noche, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión.